Durante décadas gobernaron con puño de hierro. Decidieron el destino de millones. Sus nombres inspiraban terror. Ceausescu, Saddam, Gaddafi, Mussolini, Najibullah, Doe. Pero llegó el día en que el poder se les escapó de las manos y sus muertes fueron capturadas por cámaras y difundidas al mundo entero. Este es el relato de 6 dictadores cuyas ejecuciones fueron filmadas, fotografiadas o transmitidas por televisión. No fueron muertes secretas, fueron muertes públicas que marcaron la historia. La pregunta inevitable, cuando la muerte de un tirano se convierte en espectáculo, ¿estamos presenciando justicia o venganza? Nicolae Ceausescu, la Navidad más sangrienta. Nicolae Ceausescu nació en 1918 en una familia campesina rumana. Se unió al Partido Comunista a los 14 años y pasó años en prisión bajo la monarquía. En 1965 se convirtió en líder de Rumania. Al principio parecía prometedor. Condenó la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968 y recibió condecoraciones de Francia e Inglaterra, pero construyó uno de los regímenes más opresivos de Europa del Este. El culto a la personalidad era extremo. Su esposa Elena, sin educación formal, se presentaba como científica brillante con títulos fraudulentos. La Securitate, la policía secreta, controlaba cada aspecto de la vida. Se estima que 1 de cada 3 rumanos era informante. En los años 80, su obsesión con pagar la deuda externa sumió al país en crisis humanitaria. Exportaba casi toda la producción para generar divisas. Los rumanos enfrentaban racionamiento severo. En invierno, la temperatura en los hogares no podía superar 16 grados Celsius. Mientras tanto, Ceausescu gastó más de $10.000 millones en proyectos megalómanos como el Palacio del Parlamento. El 15 de diciembre de 1989, las protestas comenzaron en Timișoara. La policía disparó contra manifestantes, muriendo al menos 73 personas. El 21 de diciembre, Ceausescu organizó un mitin en Bucarest, transmitido en vivo. A mitad de su discurso, la multitud comenzó a abuchearlo. Por primera vez en 24 años, perdió el control ante las cámaras. El 22 de diciembre, cuando la multitud asaltó el edificio del Comité Central, Nicolae y Elena huyeron en helicóptero a las 12:06. El piloto aterrizó en una carretera alegando peligro. La pareja detuvo varios vehículos intentando escapar, pero fueron arrestados por soldados cerca de Targoviste. El 25 de diciembre de 1989, día de Navidad, los Ceausescu fueron llevados ante un tribunal militar extraordinario en la unidad militar UM-01417. El juicio fue filmado desde el inicio. El panel de jueces fue presidido por Jica Popa e Ioan Nistor. Los defensores fueron Nicolae Teodorescu y Constantin Lucescu. La acusación incluía genocidio con 64.000 muertes atribuidas, ataque armado contra el pueblo, destrucción de activos públicos y minado de la economía nacional. Nicolae se negó a reconocer el tribunal. Solo respondo ante la Gran Asamblea Nacional. No reconozco a este tribunal. Ustedes son golpistas. Cuando le preguntaron quién ordenó disparar en Timișoara y Bucarest, se negó a responder. Elena le decía, olvídate de ellos. No tiene sentido hablar con esta gente. El juicio duró menos de 1 hora. Los abogados defensores, en lugar de defender, pidieron la pena de muerte para sus propios clientes. Veredicto: culpables de todos los cargos. Pena de muerte. Confiscación de bienes. A las 14:50 horas del 25 de diciembre de 1989, fueron ejecutados en el patio de la unidad militar. Un pelotón de 8 paracaidistas fue seleccionado de 20 voluntarios: capitán Ionel Boeru, sargento mayor Georgin Octavian, Dorin Marian Sirlan y 5 suboficiales más. Antes de salir, Nicolae protestó: podríamos haber sido fusilados sin toda esta mascarada. Les ataron las manos. Elena gritó: ¡hijos de puta! Nicolae comenzó a cantar La Internacional. El pelotón disparó tan pronto, los posicionaron contra el muro. La ejecución ocurrió tan rápidamente que el equipo de TV no pudo filmar el momento exacto. El primer ministro Petre Roman explicó que la ejecución se realizó rápidamente debido a rumores de que leales intentarían rescatar a la pareja. Los cuerpos fueron cubiertos y transportados a Bucarest, enterrados el 30 de diciembre en el cementerio Ghencea. Las imágenes del juicio y los cadáveres fueron transmitidas en países occidentales 2 días después y el mismo día en Rumania. Para muchos rumanos fue confirmación de que la pesadilla había terminado. Sin embargo, la comunidad internacional criticó la naturaleza apresurada del juicio. Nicolae y Elena Ceausescu fueron las últimas personas ejecutadas en Rumania antes de la abolición de la pena capital el 7
7 de enero de 1990. Sorprendentemente, encuestas posteriores revelaron que en 2010 el 41% de rumanos habrían votado por Ceausescu, cifra que alcanzó 64% en 2018. La nostalgia por la estabilidad económica había reemplazado los recuerdos del terror. Saddam Hussein. El video filtrado. Saddam Hussein nació el 28 de abril de 1937 cerca de Tikrit. Huérfano de padre, creció en pobreza. En 1957 se unió al partido Baas. Participó en un intento fallido de asesinar al primer ministro en 1959, huyendo a Siria y Egipto. El golpe baasista de 1968 inició su ascenso. Como vicepresidente bajo Ahmed Hassan al-Bakr, Saddam nacionalizó la industria petrolera y modernizó Irak. Construyó hospitales, escuelas, introdujo educación y salud gratuitas, pero detrás de los logros construía un aparato de terror. En 1979 asumió formalmente la presidencia. Su primer acto fue una purga. 68 miembros del partido fueron ejecutados. Filmó todo y distribuyó el video como advertencia. En 1980 invadió Irán, iniciando una guerra de 8 años. En 1988, durante la campaña de Anfal contra los kurdos, usó armas químicas en Halabja, matando entre 3.200 y 5.000 civiles. Human Rights Watch estimó que su régimen fue responsable del asesinato o desaparición de entre 250.000 y 290.000 iraquíes. En 1990 invadió Kuwait, desencadenando la Guerra del Golfo. En 2003 Estados Unidos invadió Irak. El régimen colapsó en semanas. El 13 de diciembre de 2003, Saddam fue capturado escondido en un agujero cerca de Tikrit. El Tribunal Especial iraquí lo juzgó por la masacre de Dujail en 1982. Tras un atentado fallido contra su vida en ese pueblo chiita, Saddam ordenó represalias. 148 civiles ejecutados, cientos torturados, el pueblo parcialmente arrasado. El juicio comenzó el 19 de octubre de 2005. Saddam se negó a reconocer el tribunal. Soy el presidente de Irak. ¿Quiénes son ustedes? Durante las audiencias interrumpía constantemente. 3 abogados defensores fueron asesinados. El 5 de noviembre de 2006 fue declarado culpable de crímenes contra la humanidad. Sentencia: muerte por ahorcamiento. La ejecución se programó para el 30 de diciembre de 2006, primer día del Eid al-Adha. Esta elección generó críticas de Arabia Saudita por ejecutar a alguien durante los días sagrados. El 30 de diciembre de 2006, aproximadamente a las 6:00, Saddam fue ejecutado en Camp Justice en Qasimain, Bagdad. 14 funcionarios iraquíes volaron en helicóptero hasta el sitio. Según cables diplomáticos filtrados por Wikileaks, el fiscal Munkid Farun describió lo ocurrido. Cuando ataban los pies de Saddam, un guardia le dijo: «Ve al infierno». Farun alzó la voz advirtiendo que no permitiría que hablaran con Saddam. Cuando se dio vuelta, vio a 2 funcionarios tomando fotos con teléfonos móviles. Saddam rechazó cubrirse la cabeza. Comenzó a rezar. Antes de terminar, alguien gritó: «Muqtada, Muqtada, Muqtada», en referencia al clérigo chiita Muqtada al-Sadr. Farun nuevamente intentó silenciar a los testigos. Hussein murió instantáneamente cuando cayó la trampilla. La cuerda le rompió el cuello. El gobierno liberó un video oficial que terminaba después de colocarle la soga. Pero alguien filmó toda la ejecución con teléfono celular desde una escalera. Este video no oficial mostraba la ejecución completa con sonido. Las imágenes mostraban a testigos burlándose de Saddam. Cuando comenzaron los insultos, respondió: «Malditos sean». Se le escuchaba rezar: «No hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero». Un testigo gritó: «El tirano ha caído». Estaba recitando la Shahada por segunda vez cuando la trampilla se abrió, cortándole la palabra. El 3 de enero de 2007, el gobierno arrestó al guardia que grabó el video, pero era tarde. El video se había propagado por internet. Millones lo vieron en horas. El presidente Bush mencionó que deseaba que la ejecución se hubiera llevado a cabo de manera más digna. Philip Alston, relator especial de la ONU, declaró: «El juicio y la ejecución fueron oportunidades trágicamente perdidas para demostrar que se puede hacer justicia. La manera humillante en que se llevó a cabo la ejecución claramente violó las leyes de derechos humanos. La ejecución de Saddam no trajo estabilidad, profundizó las divisiones sectarias. Los chiitas celebraron, los suníes se sintieron perseguidos. Irak
se hundió en guerra civil sectaria que cobraría cientos de miles de vidas. Veracruz, Muammar Gaddafi, muerte en un túnel. Muammar Gaddafi nació alrededor de 1942 en una familia beduina cerca de Sirte. Creció en pobreza, pastoreando cabras. En 1969, con 27 años, lideró un golpe sin derramamiento de sangre que derrocó al rey Idris I. Estableció la República Árabe Libia. Al principio, gozó de apoyo popular. Nacionalizó la industria petrolera, expulsó bases militares extranjeras, construyó infraestructura. La educación y salud se volvieron gratuitas, pero desarrolló su propia ideología, la Tercera Teoría Internacional. Se autodenominó Hermano Líder. Durante los 70 y 80, Gaddafi financió grupos militantes en todo el mundo. Libia fue acusada del atentado de 1988 contra el vuelo Pan Am 103 sobre Lockerbie, Escocia, matando a 270 personas. En 1986, Estados Unidos bombardeó Trípoli y Benghazi. La ONU impuso sanciones devastadoras. A finales de los 90, cambió de estrategia. Entregó sospechosos del atentado de Lockerbie. Renunció a armas de destrucción masiva. Pagó compensaciones. Las sanciones se levantaron. Fue rehabilitado internacionalmente. Internamente, el régimen seguía siendo brutal. Los comités revolucionarios reprimían disidencia. Hubo ejecuciones públicas transmitidas por TV estatal. En 1984, el estudiante Sadiq Hamed Shwedi fue ejecutado públicamente en un estadio deportivo lleno de espectadores. El evento fue filmado. El 15 de febrero de 2011, las protestas llegaron a Libia. Comenzaron en Benghazi contra la corrupción y desempleo. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego. Cientos murieron. La situación escaló a guerra civil. El este de Libia cayó bajo control rebelde. El 19 de marzo de 2011, una coalición internacional liderada por Francia, Reino Unido y Estados Unidos comenzó bombardeos aéreos bajo mandato de la ONU. La OTAN asumió el mando de la operación. En agosto, los rebeldes lanzaron ofensiva sobre Trípoli. El 20 de agosto entraron a la capital. El 28 de agosto tomaron el complejo de Gaddafi. El hermano líder había huido a Sirte. El 20 de octubre de 2011, rebeldes atacaron las últimas posiciones en Sirte. Aproximadamente a las 8:30, un convoy de 75 vehículos intentó escapar. Aviones de la OTAN detectaron el convoy y lanzaron ataque aéreo. Varios vehículos fueron destruidos. Los sobrevivientes huyeron a pie. Gaddafi, su hijo Mutassim y guardaespaldas se refugiaron en un túnel de drenaje. Los combatientes rebeldes los descubrieron alrededor de las 8:30 o 9:00. Videos grabados con teléfonos celulares muestran a Gaddafi siendo arrastrado del túnel, ensangrentado y desorientado. ¿Qué hice yo?, preguntaba. Una multitud frenética de rebeldes lo rodeó. Lo golpearon, patearon, arrastraron. Un video muestra a alguien sodomizándolo con un objeto, posiblemente una bayoneta. Gaddafi, herido y sangrando, intentaba hablar. Preguntó a sus captores, ¿no conocen la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto? El Consejo Nacional de Transición afirmó inicialmente que murió por heridas durante un tiroteo. Sin embargo, los videos mostraban otra cosa. Human Rights Watch investigó y concluyó que Gaddafi fue capturado vivo y probablemente ejecutado por sus captores. El cuerpo fue transportado a Misrata. Junto con el de su hijo Mutassim, fue colocado en un refrigerador industrial en un centro comercial. Durante varios días, las autoridades mantuvieron los cuerpos en exhibición pública para que todos sepan que está muerto. Miles hicieron fila para ver los cadáveres. Algunos viajaron cientos de kilómetros. Videos muestran personas tomando fotografías con sus teléfonos junto a los cuerpos. Niños fueron levantados para que pudieran ver. Un reportero observó residuos de pólvora en las heridas, consistentes con disparos a quemarropa. La ONU pidió investigación completa. Human Rights Watch documentó evidencia de que tanto Gaddafi como su hijo fueron ejecutados tras captura. El 24 de octubre, los cuerpos fueron retirados y enterrados en ubicación secreta en el desierto. Las imágenes de Gaddafi se difundieron viralmente en Internet en horas. A diferencia de las ejecuciones de Ceausescu o Saddam, que fueron al menos formalmente judiciales, la muerte de Gaddafi fue un linchamiento capturado por docenas de teléfonos desde múltiples ángulos. No hubo juicio ni sentencia. La muerte de Gaddafi no trajo paz a Libia. El país se fragmentó en milicias rivales. El gobierno de transición colapsó. Surgieron dos gobiernos paralelos. Grupos extremistas, incluyendo
siendo ISIS, aprovecharon el caos. Libia se convirtió en estado fallido. Grasero, Benito Mussolini, el Duce boca abajo. Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Predapio, Italia. Su padre era herrero socialista. De joven, Mussolini era socialista ardiente. Fue expulsado de 2 escuelas por apuñalar compañeros. Trabajó como maestro y periodista político. En 1914 cambió radicalmente, apoyando la entrada de Italia en la Primera Guerra Mundial. El Partido Socialista lo expulsó. Fundó su propio periódico financiado por Francia. Cuando Italia entró en la guerra en 1915, se alistó. Fue herido en 1917. Después de la guerra, Italia estaba en caos. En 1919 fundó los Fasci Italiani di Combattimento, grupos paramilitares que atacaban violentamente a socialistas. En octubre de 1922 organizó la Marcha sobre Roma, con decenas de miles de camisas negras. El rey Víctor Manuel III lo nombró primer ministro. Tenía 39 años. En 1925 se declaró duce y estableció dictadura de partido único. Prohibió otros partidos, censuró la prensa, disolvió sindicatos, creó policía secreta. Soñaba con recrear el Imperio Romano. En 1935 invadió Etiopía usando gases venenosos. En 1936 se alió con la Alemania nazi. En 1940 llevó a Italia a la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania. Fue desastre inmediato. El ejército italiano sufrió derrotas humillantes. En julio de 1943, los aliados invadieron Sicilia. El Gran Consejo Fascista votó para destituirlo. El rey lo arrestó. Su régimen de 21 años había terminado. Hitler no estaba dispuesto a perder a su aliado. En septiembre de 1943, comandos alemanes rescataron a Mussolini en audaz incursión. Alemania lo instaló como líder títere de la República Social Italiana en el norte, con sede en Salò. Era estado títere completamente dependiente de Alemania. En abril de 1945, con el colapso de la línea gótica alemana, la derrota era inminente. El 18 de abril, Mussolini se trasladó con su gobierno a Milán. Vaciló entre hacer última resistencia, huir a Suiza o negociar entrega. El 25 de abril, los partisanos tomaron Milán. Mussolini, con su amante Clara Petacci y leales, intentó escapar hacia Como. El 27 de abril, el convoy fue detenido por partisanos en Dongo, cerca del lago de Como. Mussolini, tratando de pasar desapercibido, vestía abrigo alemán y casco. Fue reconocido. Condenado a muerte por el Comité de Liberación Nacional, Mussolini fue ejecutado el 28 de abril de 1945 en Giulino di Mezzegra. La versión generalmente aceptada es que fue fusilado por Walter Audicio, un partisano comunista. Sin embargo, las circunstancias exactas siguen disputándose en Italia. Los cuerpos de Mussolini, Petacci y otros 14 fascistas ejecutados fueron transportados a Milán. El 29 de abril temprano, fueron arrojados en Piazzale Loreto, plaza suburbana cerca de la estación de trenes. La elección fue deliberada. 15 partisanos habían sido fusilados allí en agosto de 1944 y sus cuerpos exhibidos. Mussolini había comentado: "Por la sangre de Piazzale Loreto pagaremos caro". A las 9:00, una multitud considerable se había reunido. Los cadáveres fueron apedreados con verduras, escupidos, orinados, disparados y pateados. El rostro de Mussolini fue desfigurado. Un testigo estadounidense describió la multitud como siniestra, depravada, fuera de control. Para proteger los cuerpos, fueron colgados boca abajo de una viga de metal en una estación de servicio ESO. Las imágenes de Mussolini y Petacci colgados por los tobillos se fotografiaron extensamente. Estas fotos se publicaron en periódicos de todo el mundo. Una mujer vació una pistola en el cadáver de Mussolini gritando: "5 tiros por mis 5 hijos asesinados". Eventualmente, las fuerzas aliadas ordenaron que los cuerpos fueran bajados. El New York Times declaró: "Un final apropiado para una vida miserable". Las imágenes de Mussolini colgado boca abajo permanecen como algunas de las fotografías más icónicas del siglo XX, simbolizando la caída del fascismo europeo. Mohammad Najibullah, el presidente colgado, Mohammad Najibullah Ahmadzai, nació el 6 de agosto de 1947 en Gardes, Afganistán. Graduado en medicina, se unió al Partido Democrático Popular de Afganistán en 1965. Su complexión robusta y temperamento le ganaron el apodo Go, el Toro. En 1979, tras la invasión soviética de Afganistán, fue nombrado jefe del CAD, la inteligencia afgana equivalente a la KGB. Bajo su liderazgo, el CAD se convirtió en agencia despiadadamente efectiva. Miles fueron arrestados, torturados y ejecutados. En 1981,
1986 fue nombrado secretario general del PDPA y en 1987 presidente. Su gobierno enfrentó guerra brutal contra los muyahidines armados por Estados Unidos, Pakistán y Arabia Saudita. En 1988, la Unión Soviética comenzó a retirar tropas. La retirada se completó en febrero de 1989. Najibullah quedó solo. Sorprendentemente, sobrevivió 3 años más. Intentó transformar su imagen. Implementó nueva constitución, eliminando referencias al comunismo. Buscó reconciliación nacional, pero era tarde. Tras la disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991, quedó sin ayuda extranjera. En marzo de 1992, su aliado clave, el general Abdul Rashid Dostum, lo traicionó. El 16 de abril de 1992, Najibullah renunció. El plan era volar a India, donde su familia ya estaba. Pero cuando llegó al aeropuerto el 17 de abril, Dostum bloqueó el acceso. Sin opciones, Najibullah buscó refugio en el complejo de la ONU en Kabul. Allí permanecería 4 años, virtualmente prisionero. En 1996, los talibanes, estudiantes religiosos fundamentalistas, liderados por el mulá Mohammad Omar, conquistaron sistemáticamente el país. El 26 de septiembre de 1996, lanzaron asalto final sobre Kabul. Ahmad Shah Massoud ofreció a Najibullah evacuación segura. Najibullah, orgulloso y terco, rechazó. Alrededor de la 1 de la mañana del 27 de septiembre, una unidad talibán de 5 hombres, presuntamente liderada por el mulá Abdul Razak, llegó por Najibullah. Razak posteriormente admitió haber ordenado su asesinato. Los talibanes subieron a la habitación, lo golpearon a él y a su hermano Shapur hasta dejarlos inconscientes y los metieron en camioneta. Los llevaron al palacio presidencial. Allí castraron a Najibullah, arrastraron su cuerpo detrás de un jeep durante varias vueltas y le dispararon. Su hermano fue torturado y estrangulado. Los talibanes colgaron a los 2 hombres muertos de un poste de control de tráfico justo afuera del palacio. Al amanecer, los kabulíes vinieron a ver los cuerpos hinchados colgando de sogas de alambre. Cigarrillos sin encender fueron colocados entre sus dedos y billetes en sus bolsillos para transmitir mensaje de libertinaje y corrupción. La ejecución fue el primer acto simbólico y brutal de los talibanes en Kabul. Fue asesinato premeditado, diseñado para aterrorizar a la población. El mulá Rabbani proclamó que Najibullah era comunista y asesino sentenciado a muerte. Pero la mutilación del cuerpo estaba más allá de cualquier mandato islámico. La falta de juicio justo y exhibición pública revulsó a muchos. Hubo condena internacional generalizada. La ONU declaró: el asesinato del expresidente sin procedimiento judicial legítimo no solo constituye violación grave de la inmunidad que gozan las instalaciones de la ONU, sino que también pone en mayor peligro todos los esfuerzos para asegurar solución pacífica del conflicto afgano. 16 años después, en 2012, Najibullah experimentó rehabilitación póstuma. Su imagen comenzó a aparecer en libros, calendarios y DVDs en Kabul. Después de décadas de conflicto, algunos recordaban con nostalgia cuando había alimentos y seguridad. Samuel Doe, tortura filmada. Samuel Canyon. Doe nació el 6 de mayo de 1951 en Tucson, condado de Grand Gede, Liberia. Pertenecía al grupo étnico Kran. A los 16 años terminó la escuela primaria. 2 años después se enlistó en las Fuerzas Armadas esperando una beca. Fue asignado a deberes militares. El 11 de octubre de 1979 fue promovido a sargento maestro. El 12 de abril de 1980, comandando 17 soldados Kran, el sargento maestro Doe lideró golpe militar atacando la mansión ejecutiva y asesinando al presidente William Tolbert. 13 miembros del gabinete fueron públicamente ejecutados 10 días después en la playa de Monrovia. Doe terminó 133 años de dominación américo-liberiana. Liberia había sido fundada por esclavos estadounidenses liberados. Esta élite había monopolizado el poder excluyendo a la mayoría indígena. Muchos dieron bienvenida al golpe. El nuevo gobierno se llamó Consejo Popular de Redención, PRC. Doe se convirtió en jefe de Estado, suspendió la Constitución, pero prometió retorno al gobierno civil. Se autopromovió a general. El gobierno de Doe se caracterizó por autoritarismo, corrupción
y favoritismo hacia Suskran. Recibió apoyo sustancial de Estados Unidos durante la Guerra Fría. En 1985, tras sobrevivir intento de golpe, desató represalias sangrientas. Miles de los grupos Gio y Mano fueron asesinados o forzados a huir. Las elecciones de 1985 fueron descaradamente fraudulentas. Doe perdió la votación inicial, pero los resultados fueron manipulados para declararlo ganador. El 24 de diciembre de 1989, Charles Taylor cruzó desde Costa de Marfil con combatientes. Prometía derrocar a Doe. El conflicto rápidamente se transformó en guerra civil brutal. Tanto fuerzas gubernamentales como rebeldes cometieron atrocidades masivas. El 29 de julio de 1990, aproximadamente 600 civiles fueron asesinados en una iglesia en Monrovia. La masacre fue llevada a cabo por soldados gubernamentales leales a Doe. Para junio de 1990, la mayor parte de Liberia estaba controlada por facciones rebeldes. Taylor enfrentó a un rival, Prince Johnson, ex general que había formado su propia facción, el Frente Patriótico Nacional Independiente, INPFL. El 9 de septiembre de 1990, Doe, acompañado por 100 hombres, visitó la sede del grupo de observadores militares ECOMOG en Monrovia, buscando protección. Fue a reunirse con el general Arnold Quainoo, comandante de ECOMOG. A su llegada, Doe y sus hombres fueron desarmados. Fuerzas de Prince Johnson atacaron, capturaron a Doe. Lo que siguió fue grabado en video. Johnson ordenó que la captura y tortura fueran filmadas con cámara de video. El video muestra a Doe, despojado hasta quedar prácticamente desnudo, arrodillado ante Johnson, quien está sentado bebiendo cerveza Budweiser. Una mujer joven lo abanica. Doe, temblando y sangrando, suplica por su vida. Johnson ordena a sus hombres cortar las orejas de Doe. En el video, obedecen. Doe grita de dolor mientras la sangre brota. Johnson estalla en carcajadas cuando Doe grita. El video dura varios minutos, pero testigos afirman que la tortura continuó aproximadamente 12 horas. Las imágenes muestran a Johnson interrogando a Doe sobre el paradero de dinero del gobierno. Doe, en shock, intenta responder, pero sus respuestas son incoherentes. Eventualmente murió por pérdida de sangre o fue ejecutado de un disparo. El cuerpo fue exhibido desnudo en las calles de Monrovia. Johnson distribuyó copias del video, que se difundieron por África y más allá. El objetivo era demostrar que había derrotado a Doe y aterrorizar oponentes. El efecto fue opuesto. Generó horror y condena internacional. En octubre de 1990, Televisión Británica transmitió fragmentos describiendo las imágenes como horríficas. Human Rights Watch criticó a todas las facciones por cometer atrocidades. La muerte de Doe no trajo paz. La guerra civil continuó hasta 1997. Charles Taylor fue elegido presidente bajo el lema cínico: "Él mató a mi mamá, él mató a mi papá, pero votaré por él". Taylor gobernaría brutalmente hasta 2003. Eventualmente, fue juzgado y sentenciado a 50 años de prisión. Prince Johnson nunca enfrentó justicia. Regresó a Liberia en 2004 y fue elegido al Senado en 2005. En 2009 compareció ante la Comisión de Verdad y Reconciliación, pero se negó a dar detalles sobre la muerte de Doe. Johnson murió el 28 de noviembre de 2024 tras complicaciones de diabetes. En junio de 2025, 35 años después de su muerte, el gobierno liberiano realizó funeral de Estado para Samuel Doe como parte de esfuerzos de reconciliación nacional. 6 dictadores, 6 muertes violentas capturadas en imágenes y difundidas al mundo. Ceausescu ejecutado en Navidad, transmitido por TV rumana. Saddam ahorcado en Eid, filtrado por celular. Gaddafi linchado en Sirte, grabado por docenas. Mussolini fusilado y colgado boca abajo, fotografiado para la posteridad. Najibullah torturado y colgado por los talibanes. Doe torturado durante 12 horas mientras Johnson bebía cerveza. Todo filmado. Estas muertes plantean preguntas profundas sobre justicia y venganza. Cuando la ejecución de un tirano se convierte en espectáculo público, ¿presenciamos justicia o barbarie? Los argumentos a favor de la publicidad incluyen confirmación visual, cierre psicológico para las víctimas y advertencia a futuros dictadores. Las imágenes del cadáver de Ceausescu convencieron a rumanos que el terror había terminado. El video de Saddam probó que ya no podía dañar. Las fotos de Mussolini demostraron que no era el superhombre que pretendía, pero los argumentos en contra son igualmente poderosos. Exhibir cadáveres y transmitir torturas viola normas fundamentales de dignidad humana. La mayoría de estas muertes ocurrieron
ocurrieron fuera de marcos judiciales apropiados. El juicio de Ceausescu duró menos de una hora. Gaddafi, Mussolini, Najibullah y Doe fueron ejecutados sin juicio. Además, estas muertes espectaculares no trajeron paz. Rumania sigue dividida sobre Ceausescu. Irak se hundió en violencia sectaria tras Saddam. Libia se convirtió en estado fallido después de Gaddafi. Afganistán sufrió años más de gobierno talibán tras Najibullah. Liberia continuó en guerra después de Doe. La tecnología ha transformado estas ejecuciones públicas. Mussolini fue fotografiado en 1945. Las imágenes tomaron días en llegar a periódicos. Para 1989, Ceausescu fue filmado y transmitido en días. En 2006, la ejecución de Saddam fue filmada con celular y difundida en horas. Para 2011, la muerte de Gaddafi fue capturada por docenas de teléfonos y compartida instantáneamente. Esta aceleración plantea nuevas preguntas éticas. ¿Deberían plataformas permitir videos de ejecuciones? ¿Quién decide qué es valor periodístico versus voyeurismo morboso? ¿Cómo equilibramos el derecho a saber con el respeto básico por la vida humana? También existe desensibilización. Cuando imágenes de violencia extrema están a un clic, nos volvemos inmunes a su horror. Las generaciones que crecieron viendo estos videos aprenden sobre justicia o solo sobre venganza. Finalmente, debemos considerar quién controla estas narrativas. Las imágenes fueron filmadas, editadas y distribuidas por los vencedores. Contamos la historia desde su perspectiva, pero la historia está llena de luchadores por la libertad que se convierten en nuevos opresores. Las ejecuciones públicas de dictadores nos obligan a confrontar preguntas incómodas. ¿Somos capaces de justicia verdadera o solo de venganza con ropaje legal? ¿Puede una sociedad traumatizada ejercer mesura en el momento de triunfo? Lo que está claro es que la era moderna ha transformado cómo experimentamos estos momentos. Ya no leemos sobre la caída de tiranos décadas después. Los vemos morir en tiempo real, en nuestras pantallas. Esta inmediatez nos convierte a todos en testigos. Quizás la lección más importante es esta: el poder absoluto corrompe absolutamente, pero el derrocamiento violento de tiranos rara vez produce la sociedad justa que los revolucionarios prometen. La caída de un dictador no es el final de la historia, sino un capítulo en una narrativa más larga de transformación social. Las imágenes de estos 6 hombres permanecerán en nuestra memoria colectiva. Son recordatorios de que ningún poder es eterno, ningún tirano invencible, pero también son advertencias. La línea entre justicia y venganza, entre documentación histórica y voyeurismo morboso, entre derrocamiento necesario de tiranía y descenso a anarquía, es peligrosamente delgada. Al final, estos 6 hombres que gobernaron con terror murieron aterrorizados. Aquellos que construyeron regímenes sobre violencia murieron violentamente. Los que exhibieron públicamente a sus enemigos fueron exhibidos públicamente en muerte. Hay simetría poética en esto, pero es poesía escrita en sangre. La pregunta que nos queda es si hemos aprendido algo de estos horrores o si simplemente los hemos añadido a nuestra colección de entretenimiento violento. Si estas ejecuciones sirven como advertencia o espectáculo, depende de cómo elegimos recordarlas y qué lecciones extraemos. La historia nos juzgará no solo por cómo tratamos a los vivos, sino por cómo tratamos a los muertos, incluso cuando esos muertos sean monstruos. En eso se mide verdaderamente nuestra humanidad,